en esta sección vamos a hablar de análisis de varianza para un factor. Veamos un ejemplo de un ejercicio que se acomoda a esta prueba. Análisis de varianza de un factor. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Es este ejemplo. Se quiere mirar si los índices de rotación de inventario de varias cadenas muestran diferencias significativas entre ellas. Los datos recopilados nos muestran el número de veces que han rotado los inventarios en el año. Nosotros anteriormente podíamos hacer comparaciones de a dos, o sea, comparar de uno con estoy bueno, comparar de uno con consumo, comparar de uno con la vaquita, comparar de uno con euro. Mire pues todas las comparaciones que había que hacer acá. De uno con justo y bueno, 1. De uno con consumo, 2. De uno con vaquita, 3. De uno con euro, 4. Justo y bueno con consumo, 5. Justo y bueno con la vaquita, 6. Justo y bueno con euro, 7. Consumo con la vaquita, 8. Consumo con euro, 9. Y la vaquita de euro, 10. 10 comparaciones. ¿Qué nos ayuda el análisis de varianza? Que va a comparar las 5 tiendas, sus indicadores de rotación. O sea, que va a coger al mismo tiempo las 5 tiendas. Y vamos a ver si hay una diferencia significativa entre las tiendas. Vamos a utilizar un recurso que es el análisis de varianza para un factor que está dentro del portafolio del análisis de datos que tiene Excel. Les voy a compartir en la pantalla, en el tablero, qué vamos a hacer en esta herramienta. Entonces, acuérdense que se llama análisis de varianza para un factor. Ojo. Es muy importante que tengan cuidado eso, porque hay análisis de varianza para 2 factores. Vamos a trabajar la más sencilla, que es análisis de varianza de un factor. Vamos a mirar entonces qué nos pide esa prueba. Les voy a compartir el pantallazo. Limpio primero esto. Y les voy a compartir el pantallazo de la prueba que vamos a hacer. Se llama análisis de varianza de un factor. ¿Qué nos pide? Entonces veamos qué nos pide. Nos pide primero que todo, lo primero que nos pide es dónde están los datos. Como ustedes pueden ver, no se necesita que todos tengan las mismas observaciones. Pueden ser de tamaños diferentes, como vemos en el ejemplo. Pero sí tenemos que coger desde la primera fila hasta el que tenga más observaciones. Entonces, por decir algo, que este tenga hasta E20, por decir algo. Como vemos, la información está agrupada por filas, por columnas, perdón. Cada columna representa en este caso una cadena. Está de uno, está consumo, está la vaquita. No me acuerdo quién más está por ahí. Segunda pregunta que nos hace acá. Incluimos títulos. Ustedes recuerdan que yo siempre incluyo los títulos porque eso es una información adicional muy importante. Tradicionalmente trabaja con un nivel de significancia del 5%. Y nos pide
¿dónde quiere los resultados de la salida? Los resultados de la salida los vamos a ubicar en A63. Esta es la información que nos pide. O sea, nos pide dónde están los datos. Nos preguntan si vamos a incluir rótulos y dónde queremos los resultados de salida. O sea, realmente nos pide muy poquito. Veamos entonces, volvamos al ejercicio y veamos dónde están los datos. Miren pues que acá lo estoy mostrando. Empieza desde la A6 y miren que el que más tiene es de 1, que va hasta la fila 20. Como les decía, no necesariamente todos tienen que tener las mismas observaciones. Bien, este ya por lo menos ya está resuelto y está acá. La información que nos saca está acá. A partir de acá empiezan los resultados. Estos son los resultados, pues, para que sepan. Me voy a ampliar un poco la columna acá porque... Y nos vamos a concentrar en lo más importante. Estos son los resultados. Bien. Nos saca un resumen. Dice, vea, de las tiendas de 1 se analizaron 14 tiendas. Tiene un índice promedio de 17.99 veces. Y esta es la varianza. Bueno, se analizaron 13 tiendas que presentan una rotación promedio de 17.78 y una varianza de 1.59. De las tiendas consumo, se analizaron 11 tiendas con una rotación promedio de 17.58 y una varianza de 23. La vaquita, solo se analizaron 9 tiendas con un promedio de 19.08. Y euro, que se analizó 12 tiendas y un promedio de 17.25. Entonces veamos qué pasos vamos a hacer primero en esta prueba y cómo vamos a plantear las hipótesis y qué buscan las hipótesis. Ay, yo más que me fui por acá. ¿Yo en dónde estoy, por Dios? Profe, espere. Ay, no, yo no sé si ando demasiado lenta, pero es una pregunta. Esa tabla usted la sacó de datos y luego en donde le dio clic. Bien. Esa tabla, Hmm. esos resultados salieron cuando yo hice este procedimiento en Excel. Cuando yo le di esto y lo saqué en Excel, ya me arrojó esos resultados en la fila 63. ¿Sí? Sí. Después de aplicar esta herramienta que está en datos, análisis de datos, y que se llama análisis de varianza de un factor. ¿Sí? Muchas gracias, listo. Esta herramienta entonces está ahí. Muy bien. Vamos a ver entonces qué busca esta prueba. Esta prueba lo que busca es en algún momento simplificarnos la vida. ¿En qué? En no tener que hacer muchas comparaciones. Recuerden, miren que al tener las 5 cadenas, y si yo quiero hacer comparaciones en parejas, yo tengo que hacer 10 comparaciones para saber si las medias son iguales. ¿Qué me va a simplificar el análisis de varianzas?
que estas 10 comparaciones la voy a hacer una sola vez. Me va a ser útil si acepto H sub 0. Si acepto H sub 1, no me va a ser tan útil. O sea que esta prueba nos conviene en algunas oportunidades aceptar H sub 0. Entonces, recordemos que la prueba se llama análisis de varianza de un factor. Y que está dentro de Excel, en el icono de datos, en el portafolio de análisis de datos, para que lo tengamos presente. Eso ya lo tenemos habilitado. Análisis de datos. Bien, veamos qué hipótesis nula es la que se plantea. La hipótesis nula que se plantea nos dice que el promedio 1 es igual al promedio 2, igual al promedio 3, igual al promedio 4 y así sucesivamente. Es decir, en pocas palabras, todos los promedios son iguales. También se puede plantear como no hay diferencia significativa. Diferencia significativa entre las poblaciones. Estoy hablando de la hipótesis general, no del caso particular del problema. Entonces, la hipótesis nula, vuelvo a ver cómo se plantean que todos los promedios son iguales. Luego, eso quiere decir que no hay diferencia significativa entre las poblaciones. Versus, acá está el problema con H1. En H1 dice al menos, pero no nos dice cuál. Al menos. Y cuando dice al menos, quiere decir que puede haber más. Un promedio es diferente. Al menos un promedio es diferente. O sea que si hay diferencia significativa. Pero el problema es que no nos dice ni cuántas ni cuál. Entonces, esta prueba se dice que es concluyente, nos simplifica la vida cuando aceptamos H sub 0. Si aceptamos H sub 1, nos quedan tareas pendientes por realizar. Determinar, ahí sí tenemos que hacer comparaciones de 2 en 2, cuáles son los que tienen diferencias significativas. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejercicio, ¿cómo plantearíamos las hipótesis? Simplemente estaríamos diciendo que los índices de rotación promedio, son iguales para todas las cadenas.
Entonces, esa sería la hipótesis nula. Los índices de rotación promedio son iguales para todas las cadenas. Versus, al menos una cadena, y digo al menos, o sea que pueden haber más, al menos una cadena registra un índice de rotación promedio diferente al menos una cadena registra un índice de rotación promedio diferente a las otras. Muy bien, veamos de los resultados dónde nos vamos a concentrar. Entonces, de los resultados que nos da el sistema, nos vamos a concentrar para la prueba en, ya les voy a decir, les voy a copiar los resultados. Vamos a copiar estos resultados y los vamos a llevar al tablero porque yo les voy a decir en qué nos vamos a concentrar. Copiemos y bajémoslo. Muy bien, estos son los resultados, muy amarillitos, muy llamativos. Bien, este es el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba es este valor de F. 0.5096, para que ustedes sepan. Pero la ventaja es que esta prueba trabaja con el valor P de la prueba. Acá nos está arrojando el valor P de la prueba. Y acá nos está arrojando un valor P de 0.7288. Entonces estamos hablando de un 72.88%. Y recordemos cómo concluimos nosotros con el valor P de la prueba. ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos del valor P de la prueba? Tenemos un 5%. Si está por debajo del 5%, recuerden que aceptamos que H es 1. Si está por encima del 5%, aceptamos H sub 0. En este caso, está claro que si nos da un 72.88, ese valor, primero que todo, muy por encima del 5%. Ya sabemos que aceptamos H sub 0. Y fuera de eso, nos está indicando que está bastante alejado del 5%. ¿Eso qué nos confirma? La hipótesis que aceptamos. Entonces, si estamos aceptando H sub 0, ¿qué estamos indicando? Que los índices de rotación promedio son iguales para todas las cadenas. O sea, no hay una diferencia significativa. O sea, este 19.08
Visualmente puede ser diferente este 17.99, pero estadísticamente no hay una diferencia significativa. Podemos decir que todas las cadenas están presentando manejos de rotaciones similares y nos evitamos 10 comparaciones de parejitas. Entonces, miren que en esa parte el análisis de factor lo que nos hace es simplificar todas las comparaciones que tenemos que hacer para demostrar que son iguales. Vuelvo y repito, la prueba nos va a ayudar mucho si concluimos H sub 0. Nos evitamos todas las comparaciones que había que hacer. Entonces, miren pues que es una gran herramienta cuando tenemos que comparar más de dos poblaciones. Ese es el objetivo. Si tenemos más de dos poblaciones y queremos compararlas todas al mismo tiempo, tenemos que aplicar esta prueba, que es el análisis de varianza para un factor. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, que lo tenemos ahí en el taller. Vamos a mirar este ejemplo. Un poco, tiene más datos, pero menos poblaciones. Vamos a hacer este. Ventas. Acá tenemos 4 vendedores. Estas son las ventas realizadas a los clientes durante un día del mes de enero. Y tenemos a Marielena, Wilson, Vicky y Albeiro. Mire que cada vendedor tiene una buena cantidad de ventas, pero no son iguales. Vamos a ver entonces acá cómo vamos a llenar esa información en este ejercicio y dónde lo vamos a resolver. Entonces les voy a compartir el pantallazo. Miren que la información va desde la fila 2, incluyendo el nombre. El que más tiene ventas va hasta la fila 199. Entonces vamos a tenerle que decir que los datos van desde la A2 hasta la D199. O sea que tenemos que coger toda esta zona. Voy a marcar la zona. La zona que tenemos que marcar es esta. Esta que estoy sombreando acá. Esta es la zona que le tenemos que decir al computador. Desde la A2 hasta la D199. Les voy a compartir el pantallazo y dónde vamos a ubicar los resultados. El pantallazo se lo voy a cargar acá. Como pueden ver, le vamos a decir al computador, cójame las observaciones. Estas son las observaciones que empiezan en la fila 2. Recuerden que en la fila 2 está el nombre. Está Marielena, está Wilson, está Albeiro y está Vicky. Y se va a ir hasta la fila 199. Por eso es que le decimos desde la A2 hasta la D199. Sabemos que cada factor, en este caso el factor es el vendedor, está agrupado por columnas. ¿Incluimos rótulos en la primera fila? Sí. Recuerden que esto nosotros ya manejamos el valor P de la prueba. Y vamos a mostrar los resultados en la celda G1. Entonces, yo voy a hacer eso ya en el archivo de Excel.
Entonces, en el archivo Excel le voy a decir eso. Hágame eso. Entonces, lo voy a hacer en este momento. Análisis de datos. Análisis de varianza de un factor. Aparece, no sé si esto lo muestra en este momento en la pantalla. Análisis de varianza de un factor, porque esto lastimosamente lo esconde. Le voy a decir y ya. Vamos a mirar. Aquí ya salieron los resultados. María Elena tuvo 197 clientes. Las ventas de María Elena sumaron 2.849.000 pesos. Tiene unas ventas promedio de 14.000.46, o sea, 14.462 pesos. Marilena entonces tuvo unas ventas promedio de 14.000 pesos, 14.462. Pongamos estos 3 decimales pues, para que quede ya como más decente. Entonces, María Elena tuvo unas ventas promedio de 14.462 pesos. Wilson tuvo 157 ventas con un promedio de 20.580 pesos. Vicky hubo unas ventas promedio de 15.550 pesos. Y Albeiro unas ventas de 13.850 pesos. ¿Será que hay diferencias significativas en las ventas de esos vendedores? O simplemente son diferencias visuales. Vamos a llevar los resultados y, como siempre, nos vamos a concentrar en las hipótesis y en la conclusión. ¿Cómo plantearíamos nosotros las hipótesis acá? Diríamos que el promedio de ventas por cliente es igual para todos los vendedores. Versus, recuerden, la hipótesis alternativa nos dice al menos un vendedor, al menos un vendedor tiene ventas promedio diferente. Al menos, vuelvo y repito, no nos dice ni cuántos tienen ventas diferentes, ni quién. Por eso es que es muy importante a veces que nos concluya H0. Pero no todas las veces va a concluir H0. Tanta maravilla no va a ser siempre. Recuerden que lo que nos interesa es el valor P. Y aquí el valor P nos está dando que es 0.1921. O sea que estamos hablando de un valor P de 19.21%. Y recuerde que el criterio con el valor P que se ha hecho famoso es el 5%.
Recuerde que si es menor del 5%, aceptamos H sub 1. Si es mayor, aceptamos H sub 0. Como vemos, 19.21 cae en la región de aceptar H sub 0. Entonces, ¿qué concluimos? Que a pesar de que alguien puede decir, hombre, y es que las ventas promedio entre María Elena y Wilson no es diferente. No es diferente debido a la variabilidad de las ventas, o sea, a la varianza que tienen. Entonces, ojo, en las ventas promedio no puede uno concluir por diferencias visuales. ¿Por qué? Porque existe otro variable que puede hacer que eso no sean diferentes y es la variabilidad de los datos que nos la da la varianza. Entonces acá nuestra conclusión es que el promedio de ventas por cliente es igual para todos los vendedores. No hay diferencia significativa. O sea que nos evitamos hacer comparaciones de 4 en 2. Ahí nos evitamos hacer 6 comparaciones. Si fuéramos a hacer comparaciones, tendríamos que haber hecho comparaciones de Marilena versus Wilson. Una de Marielena versus Vicky. 2 de Marielena versus Albeiro. 3. Después Wilson versus Vicky. Wilson versus Albeiro. Y por último, Albeiro versus Vicky. Nos evitamos hacer todas estas 6 comparaciones de a pareja. Muy bien. Veamos otro ejercicio que también les tenía programado para esta sección. Vamos a hablar sobre este ejemplo, que son ventas de cafeteras. Listo, acá lo tenemos. Nos dice, las siguientes son las ventas diarias de cafeteras eléctricas para cada día de la semana. Ahí tenemos los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Si fuéramos a hacer comparaciones de 2 en 2, habría que hacer 15 comparaciones. Nos piden, realice la prueba para ver si hay diferencias significativas en las ventas promedio de los diferentes días. Trabaje con el valor P de la prueba que le entrega Excel. Vamos a hacer la prueba de análisis de varianza con un factor, que el factor son los días. Veamos cómo... curiosamente aquí todos tienen la misma observación, o sea que la información vendría desde acá. Vamos a ver que la información va a estar desde la A3 hasta la F24. Les voy a compartir el pantallazo. Les voy a compartir el pantallazo de las cafeteras. Ahí está. Análisis de varianza de un factor. ¿Dónde está la información? Desde la A3, F24. Tenemos incluidos los títulos, que son los días. Sí,
En la fila 3, sí. Y le vamos a decir que nos saque los resultados en G1. Veamos qué resultado nos trae esta aplicación. Entonces, vamos a hacerla. Pues, voy a proceder a hacerlo. Incluyo los valores, le doy la salida y acá están los resultados. Dice, pongámosle esto menos, porque es que esto con tantos números sí se ve muy feo. Vamos a ver entonces que aquí nos está diciendo que el lunes se están vendiendo en promedio 4.57 cafeteras. El martes 2.67. El miércoles 2.76. El jueves 3.38. El viernes 4.33 y el sábado 6.38. Vamos a llevar los datos a ver qué concluimos. Y obviamente vamos a hacer la prueba, vamos a plantear las hipótesis. Entonces vamos a llevar los datos. Y veamos cómo la planteamos. Muy bien. ¿Cómo plantearíamos las hipótesis acá? Simplemente estaríamos diciendo que el promedio de ventas, de cafeteras es igual para todos los días de la semana. Versus, como siempre, al menos un día tiene ventas promedios diferentes. Bien, esa es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Recuerden, nos fijamos en el valor P de la prueba, que es acá donde dice probabilidad. Y acá nos está diciendo nada menos que el valor P de la prueba es 4.65 59 2 24 por E a la menos 10. O sea que estamos hablando de 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 465. ¿Queda duda de que este número es pequeño? No tenemos ninguna duda. Si vamos a ubicar ese número pequeño, está por acá. Es menos del 5%. Lejos. No tenemos ninguna duda que ese valor cae acá, donde aceptamos H1. Entonces, ya por lo menos nos está diciendo, hay un día
que tiene ventas promedio diferente con respecto a quién. Vamos a ver. Entonces, acá es donde nos tenemos, cuando aceptamos H1, nos queda trabajo. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Una cosa esencial. ¿Cuál es el día de mayor ventas? Voy a ponerlo acá en otra página. ¿Cuál es el día de mayor ventas promedio? Si ustedes visualizan, es el sábado. Ay, quietico pues. Entonces, si ustedes miran, el sábado, las ventas del sábado promedio son de 6.38 cafeteras. ¿Y cuál es el día de menor ventas promedio? Martes, que es 2.67. Si ya nos dice la prueba que hay diferencia significativa, mínimo, entre el promedio máximo y el promedio mínimo, ya hay diferencias. Ya entramos a preguntarnos y ahí tenemos que hacer comparaciones de 2 en 2, utilizando la prueba de diferencia de medias. Y teníamos que probar si las varianzas son iguales o son diferentes. Ya comparar, ojo, ¿será que hay diferencia entre el sábado de 6.38 versus, por decir algo, el viernes? Que tiene 4.33. Bien. Vuelvo y repito. Ya si queremos comparar el sábado contra el viernes, tenemos que hacer la prueba de diferencia de medias que hicimos en las pruebas paramétricas. Pero recuerde que para aplicar esta prueba de diferencia de medias tenemos que saber si las varianzas son iguales o no. Entonces miren que esta prueba nos ayuda mucho, vuelvo, repito, esta prueba nos ayuda mucho si aceptamos H sub 0, nos simplifica el trabajo. Pero cuando aceptamos H sub 1, lo único que sabemos con certeza es que entre el mayor y el menor hay diferencias significativas. De resto, no sabemos. Hombre, pues uno cree que con el miércoles, ya que está tan pegado, puede haber diferencias significativas. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿será que las ventas del sábado con respecto al viernes hay diferencia significativa? Puede que de pronto le digan son iguales. Al hacer la prueba le puede decir que son iguales. Entonces uno sabe, las ventas del sábado, las del viernes y las del lunes son similares. Ahora la pregunta es, ¿será que hay diferencia entre las ventas del lunes versus las del martes? Son preguntas que uno se tiene que hacer ya de manera particular. Entonces vuelvo, repito, esta prueba se nos simplifica la vida si aceptamos H sub 0. Si aceptamos H sub 1, nos invita a seguir
investigando dónde realmente están las diferencias. Pero nos lleva a que tenemos que hacer comparaciones de a 2 en 2. Obviamente uno define cuáles va a comparar. Obviamente en este caso uno define. Uno puede decir, listo. Vamos a comparar, como dije yo, compare la del sábado contra el viernes. ¿Le interesa? Listo, compare esas. O compare, pues ya hicimos, que uno puede decir, fíjate, sábado contra el viernes. Podría ser una que le llama la atención. O comparar, ¿sí? Lunes versus el martes. Esas serían comparaciones que uno podría llamar la atención. Muy bien. Ya con eso, con este ejercicio, damos por terminado esta aplicación.